Papas, santos, monjes, vírgenes. Muchos los representaron, pero solo uno ha pasado a la historia como el pintor de la religiosidad. Francisco de Zurbarán supo transmitir en sus obras el espíritu que la Iglesia le pedía. Me acerco a la serie que pintó para la Cartuja de Sevilla, pero lo hago desde el siglo XXI. Muchos pueden ayudarme hoy a entender estos 3 cuadros de Zurbarán. Busco. Quiero comprender por qué un pintor de frailes se convierte en un artista imprescindible del siglo de oro español. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Francisco de Zurbarán llegó en 1614 a Sevilla desde Fuentecantos, Badajoz. Aquí se formó como aprendiz y aquí instaló años más tarde su propio taller. Entre 1640 y 1658 realizó encargos para las principales órdenes religiosas de la ciudad. Sus pinturas llegaron también al resto de la península y a América. En este antiguo templo mercedario, hoy Museo de Bellas Artes, está la serie de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. En una sala, de medidas similares a las de la sacristía para la que fueron pintados, encuentro los 3 lienzos que Zurbarán pintó en 1655. Los cartujos de Sevilla encargan a Zurbarán estos lienzos para ilustrar lo que son los principios de la vida de los cartujos. La mortificación, la abstinencia, el ayuno, por un lado, con el milagro de San Hugo. La devoción a la Virgen, la oración, confianza en el amor de la Virgen. Y por otro lado el silencio, la soledad, que vendría a estar ilustrado por la conferencia del Papa Urbano II con el propio San Bruno. Hola. Hola. Valme Muñoz es la directora del museo y me explica uno a uno los cuadros. San Hugo en el refectorio narra la historia de los primeros 7 cartujos. Se dice que poco antes de la Cuaresma debatían la conveniencia de comer carne y quedaron profundamente dormidos. El cuadro ilustra el momento en el que les visita San Hugo, obispo de Grenoble. Los monjes acaban de despertar y se dan cuenta de que la carne se ha convertido en ceniza. Este milagro refuerza la convicción de los cartujos sobre el ayuno. Nos fijamos en el cuadro central de la Virgen de las Cuevas. Una Virgen de la Misericordia que protege bajo su manto a los monjes. Ella tiene los brazos en escuadra, un manto que está sujeto por los ángeles, y ella con sus brazos en escuadra deposita las manos suavemente sobre las cabezas de los monjes que están en una actitud de silencio, de recogimiento. La idea original de esta posición no es de Zurbarán, sino medieval. De hecho, recuerda mucho a una cerámica del siglo XVI que hoy podemos ver en uno de los patios del museo. Por último, nos fijamos en la visita de San Bruno a Urbano II. Me detengo en las miradas y en el silencio de San Bruno, pero Valme me explica una curiosidad que va más allá del personaje. La cortina lo que está tapando son las ventanas que están mal resueltas, y eso se aprecia perfectamente en la radiografía, y ese cortinaje lo que viene es a tapar esa dificultad que ha tenido a la hora de realizar la pintura. Me apasiona ver radiografías y descubrir, en este caso, lo que Valme llama incoherencias espaciales. Son detalles invisibles que descubro en un lugar también invisible. En esta sala de restauración compruebo que más allá de la perspectiva estoy ante un maestro del retrato. Pero su obra no se reconoció hasta que viajó a Europa y los románticos primero y los cubistas después destacaron la sencillez y la potencia visual de Zurbarán. De nuevo en la sala,
Balme valora estos 3 cuadros. En ellos podemos ver la capacidad que tenía para el retrato, la intensidad de la expresión de los rostros que nos hablan de la vivencia religiosa, la capacidad para el bodegón, para reproducir la materialidad de las cosas, de hacer verosímiles tanto las figuras humanas como los pequeños elementos de lo cotidiano que él sitúa de una manera ordenada. Tan verosímiles que decido encontrarlos. Busco en la calle algunos de los elementos del cuadro, esos bordados, la comida que aparece en la mesa. Incluso las personas, esas caras tan familiares de los monjes o incluso de la Virgen, esos rostros de gente normal tienen que estar en Sevilla. Me divierto fotografiando, acertando. Pero lejos de este juego, lo primero que tengo que hacer para entender el valor de la obra de Zurbarán es viajar en el tiempo, situarme en la Sevilla del siglo XVII. Aquí se había instalado un siglo antes el Consulado de Indias y por el Guadalquivir pasaba todo el tráfico comercial con América. Era una ciudad equiparable a Roma o a Londres. Se calcula que vivían unas 120.000 personas. Sin duda alguna la ciudad más poblada y más rica de la península ibérica, muy por encima de la corte de Madrid, de Valladolid e incluso de Lisboa. ¡Hey! ¡Hola! El catedrático de Historia del Arte Arsenio Moreno me ayuda a retroceder 4 siglos y me recuerda el poder de la Iglesia. Estamos hablando de una cifra verdaderamente desorbitada, 90 conventos y monasterios. Y conventos y monasterios muy grandes. Es decir, estamos viviendo, por tanto, en un momento donde el peso religioso es, yo diría que absolutamente abrumador. En Sevilla estaban todas las órdenes religiosas y estas daban mucho trabajo a talleres de pintura como el de Zurbarán. Se calcula que había cerca de 200 pintores. Sigo en mi ejercicio de recreación y me pregunto quién era entonces un pintor. Un pintor, en términos generales, en el siglo XVII, era un oficial mecánico más. Es decir, era una persona que se podía equiparar desde el punto de vista social, laboral, pues a un sastre, incluso a un carpintero o a un platero. Es decir, era un trabajador. Todavía el concepto que decía Miguel Ángel, santidad, yo no pinto con las manos, se pinta con la cabeza. Pues aquí prácticamente estaba por llegar. Y eso realmente condicionaba su propio planteamiento sobre el trabajo, es decir, y el binomio esfuerzo-salario que yo voy a percibir. La relación entre cliente y trabajador, o pintor en este caso, se puede ver en los contratos que nos han llegado. Se fijan detalles, números de cabezas, fechas de entrega y también precios. Arsenio me habla de la estrategia del pintor extremeño. Zurbarán llega aquí a Sevilla y revienta el mercado con unos precios bajísimos. Los primeros encargos, por ejemplo, de Santo Domingo, ¿no? O de la Merced, realmente era casi incontestable. Después, viendo la calidad indiscutible de su obra, empezó a ser reconocido y sus precios se igualaron con los del gremio. Se sabe que vivió holgadamente, ya que nunca le faltaron encargos. Zurbarán va a pintar para las grandes órdenes monásticas, religiosas de Sevilla, para todas prácticamente, ¿no? Dominicos, mercenarios, jesuitas, franciscanos. Y cartujos. Llego a la Cartuja de Santa María de las Cuevas, hoy Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Zurbarán pintó la serie para este edificio que desde entonces ha sufrido muchísimos cambios. El monasterio se construyó en 1399 sobre una antigua ermita que veneraba a la Virgen de las Cuevas. La historia me la explica María Felisa Sierra, responsable del servicio educativo del museo. Me enseña esta imagen de la Virgen que imita el cuadro de Zurbarán. Volvemos al siglo XVII. La Cartuja de Sevilla, de Santa María de las Cuevas, llega a ser la cartuja más rica de toda España. Ya en ese momento empieza a contar con 120.000 metros cuadrados de terreno, donde hay más espacios abiertos que zonas cerradas.
Fue un monasterio cartujo hasta que en 1810 los franceses toman el edificio como cuartel. Los monjes refugiados en Portugal volvieron al finalizar la guerra, pero por poco tiempo. La desamortización cambiaría el uso religioso definitivamente. En 1839, este lugar es comprado por un comercial inglés llamado don Carlos Pickman, que procedía de Liverpool, el cual se dedicaba a hacer loza y porcelana china. En 1841 empezaron a salir piezas al mercado. La fábrica llegó a emplear hasta 1.200 personas. En 1964 se declaró monumento nacional, pero la fabricación de porcelana siguió hasta el 82, cuando se declara conjunto monumental artístico para la Expo del 92. Se reforma para este evento y tras la exposición acaba convirtiéndose en la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Arte contemporáneo que hoy contrasta con los orígenes del edificio: ermita, monasterio, fábrica y museo. Coincide además con una exposición de Ai Weiwei. Este artista chino utiliza el arte para luchar contra una situación política, para dar a conocer sus reivindicaciones al mundo. Arte y activismo. Me pregunto qué es lo que determina que alguien sea o no un artista. ¿La intención? ¿La función? ¿El resultado? Junto a Enrique Valdivieso, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, vivo el contraste entre esta antigua iglesia, ahora con paredes blancas, y una obra de arte contemporáneo. Nos dirigimos al lugar para el que Zurbarán pintó sus 3 cuadros, un espacio al que entonces solo accedían los clérigos. La sacristía de la Cartuja de las Cuevas era un lugar excepcional dentro del propio convento por su belleza y sobre todo por su puesta en escena, por la decoración que acogía. Parte de esa decoración eran los lienzos de Zurbarán. He traído una reproducción para que Enrique me ayude a imaginarlos dentro de los marcos de yesería que siguen intactos. Es interesante comprobar que se pintaron para ser vistos desde abajo. También la disposición de los cuadros tiene sentido y no se puede cambiar. De hecho, hay miradas que apuntan a la puerta. Y tras el juego, la tecnología nos permite apreciar el conjunto de la sacristía, muebles incluidos. Después de situarme, vuelvo mi mirada al autor de los cuadros. Zurbarán emplea siempre unos esquemas que no son barrocos. El barroco es dinámica, espectáculo, teatro, fantasía, movimiento, alboroto, gesticulación. Zurbarán es sobrio, es quieto, es ordenado, es escueto, es muy contenido y muy directo, para que el mensaje no se escapase al que mira, al que contempla y al que quiere, tiene que recibir esas palabras o esas ideas que les envía la orden. Las órdenes religiosas quedaban satisfechas con las obras que encargaban a Zurbarán por cómo representaba el misticismo y la espiritualidad. Le pregunto si sus pinturas relatan al autor y sus creencias. Tenía que vivir la religión con cierta proximidad y sentirla un poco, porque si no se siente una imagen de Cristo crucificado, no se puede hacer tan bellas y tan hermosas como las hacía Zurbarán. Es decir, tiene que haber un cierto sentimiento interior y una profundidad espiritual para compartir el mensaje que luego plasma en la pintura. Ellos cayeron derribados, nosotros nos mantenemos en pie. De su persona se sabe muy poco. Se casó 3 veces, tuvo hijos y no se le conocen pleitos. Son muy quisquillosos. Se deduce que tenía buena relación con las órdenes religiosas, con las que convivía, tal como vemos en esta ficción. Te quejarás tú. Las caras de los monjes que conocía son las que retrataba en los cuadros. Me pregunto cómo pintaría sus hábitos. Se sabe que Zurbarán usó maniquíes, que luego vestía, lógicamente les ponía la ropa, y que como eran articulables en brazos y en piernas, pues le servía. Como él por otra parte era muy riguroso y muy poco dúctil en el movimiento, pues las pinturas sobre maniquíes le servían perfectamente.
Para conocer mejor a este pintor del vestir, como le han llamado algunos, me acerco a la casa natal de su amigo Diego Velázquez, pero no lo hago por este motivo, sino porque ahora este es un espacio dedicado a la moda. Quiero hablar de maniquís, de telas y de Zurbarán. Tenía buen gusto y aparte su padre era representante de tejido, por lo tanto tenía muy en sí lo que es los materiales y lo ha reflejado en sus cuadros como cualquier artista, que tus vivencias las refleja. Siempre es una referencia a los trajes de Zurbarán, ya que ningún pintor ha pintado ese tipo de movimiento de tejido, esos recogidos, esos bullones, es él el que lo inventó. Yo creo que lo lleva la pintura, el color, el convivir con él desde pequeño, la textura de tocar los tejidos. Me lo imagino con esos tejidos tan ricos que el padre llevaba y tocar las sedas y los tafetanes y ver cómo se hacían esas arrugas. Yo creo que eso fue lo que después lo motivó con el tiempo a plasmarlo en los cuadros. Para Victorio y Luquino, Zurbarán es un referente. Y los trajes de sus santas están entre los primeros diseños de moda de nuestro país. Les pido que me ayuden a montar un maniquí con el vestido de la Virgen de las Cuevas. No cabe destacar mucho lo que es el ropaje en sí, como puede ser en otros. Yo creo que en él ha jugado a más simpleza en cuanto a la vestimenta de la Virgen, puesto que además llevaba muchos monjes alrededor, para que fuera una cosa como más sutil, darle más importancia, más que al vestido, le da más importancia a lo que es el manto. Y además esto tiene también una cosa como muy bonita, que de ahí arranca también la tradición de velar a los novios y entonces ponerle el manto o la mantilla por encima, tanto al novio como a la novia. Al novio se lo echan por los hombros y a la novia por la cabeza, y ese rito en la ceremonia del matrimonio aún se sigue así, pues ¿no? viene un poco de todo eso, ¿no? De la protección de la Virgen con su manto. Me fijo en su colección de novias y en el color. Un color en el que Zurbarán también puede haber tenido algo que ver. Y usamos en el argot nuestro, sobre todo en vestidos de novia y todo, el blanco monje, y es un poco el colorido de las lanas de las túnicas de estos monjes. Es un blanco como roto. Un cáscara de huevo, tampoco. Se define mejor con blanco monje y todo el mundo no es crudo, es menos que crudo, pero decimos blanco monje y el público lo entiende perfectamente. Compruebo que hoy se pueden encontrar telas parecidas a las que pintaba Zurbarán, los colores de sus vestidos, las flores que aún crecen a nuestro alrededor y, sobre todo, los rostros de sus cuadros. He fotografiado muchas caras y ahora compruebo que sí se parecen. Pero más allá de la apariencia, pienso si existen hoy personas que sientan y piensen como las de estos cuadros. En España hay 4 comunidades de cartujos. Es una orden de clausura y su forma de vida es la misma hoy que en el siglo XVII. Me acerco a la cartuja de Santa María de Montealegre, a pocos kilómetros de Barcelona. Me interesa hablar con ellos sobre los cuadros de Zurbarán. Nosotros los valoramos mucho porque quizá es el artista que nos ha inmortalizado en este sentido, ¿no? Pero tienen una belleza extraordinaria y además son 3 momentos de la vida de la cartuja que da a entender lo que nosotros vivimos. Si nosotros vivimos en una celda, toda nuestra vida se desarrolla en la celda, y de la celda solamente salimos 3 veces al día. Por la mañana a la conventual, a la hora de vísperas, y por la noche en el rezo o en el canto de matines y laudes. Todo el resto de la vida estamos en soledad y en silencio. Comparto este momento de oración y me parece estar viendo a los cartujos del cuadro. La característica de la cartuja es la simplicidad y la pobreza radical. Esto manifestado en todos los aspectos de la vida del monje, incluso en la arquitectura cartujana. Como podéis ver, estos capiteles del claustro, todos son lisos, sin ningún ornamento, de plantas, animales o personas, todo simplemente muy simple todo muy simple.
El padre vicario destaca también que la orden no se ha reformado desde que la fundó San Bruno. Siguen sin comer carne, como anunciaba el cuadro del refectorio, y continúan adorando a la Virgen. Hablamos del cuadro que más le gusta. Este cuadro precisamente es uno de los más típicos que se ha divulgado mucho, con este manto de la Virgen que ampara y protege a los cartujos, y es muy bonito, o sea que da a entender precisamente esta devoción que tenemos nosotros a la Virgen. José María Canals me habla de la Virgen como madre singular de los cartujos. Me habla de esa protección que él sí siente. Aquí cada hora rezan un oficio a la Virgen y todos los monjes añaden María a su nombre de bautismo. Llevo todo el programa viendo vírgenes. En toda España y en Andalucía concretamente, sus imágenes son veneradas. Me planteo de dónde surge esa devoción. Algunos hablan de herencia del culto a las diosas madres de la antigüedad, una tradición muy arraigada en la cultura mediterránea. Sea como sea, la vida de estos hombres ajenos al ruido y al estrés desde el siglo XI sí me conmueve. Y bueno, es curioso porque aquí ahora nos visitan algunos budistas y nos hablan de la interiorización, del silencio, y yo les digo, pero si esto es lo que hacemos nosotros. Y nos vienen aquí en plan de propaganda y decimos, esto es lo que hacemos nosotros. O sea que la soledad y el silencio nos separan un clima de serenidad, de tranquilidad, de diálogo con Dios. O sea que, y de reencuentro con uno mismo. Esto hace crecer interiormente de una manera extraordinaria. De nuevo en Sevilla, rodeado de todo lo que no había en la Cartuja de Santa María de Montealegre, me acerco a la obra de Zurbarán. Entro en la iglesia de San Esteban, uno de los pocos lugares donde se pueden ver los cuadros del pintor extremeño situados en el mismo lugar para el que fueron pintados. Para explicarme este retablo, le he pedido a Enrique Valdivieso que me vuelva a acompañar. ¿Qué tal, caballero? La obra maestra de este retablo, que es el San Pedro, que es excepcional, tiene una fuerza de espíritu, una potencia y una energía moral verdaderamente arrolladora. Nos presenta a un San Pedro todavía arrepentido de haber negado a Cristo, conmovido y un poco confuso. El retablo fue obra de 2 talleres, una práctica habitual en la época. Y aunque no estén firmados, se sabe que tanto San Pedro como San Pablo y los cuadros superiores son obras de Zurbarán. Según Valdivieso, la impronta del pintor es inconfundible. El lenguaje de Zurbarán es el lenguaje de la claridad, del orden, al mismo tiempo de la volumetría muy bien definida, con una corporeidad estática, los personajes se mueven poco, y por otra parte con una claridad de expresión que llega directamente al espíritu y al alma del espectador. Ese lenguaje es el que gustó a su mayor cliente, la Iglesia. Esta institución, tras el Concilio de Trento de 1563, tenía muy claras sus necesidades. A partir de esa fecha, la Iglesia reforzó su sentido de difundirse, de propagarse, de hacer la llamada propaganda fidei, la propaganda de la fe, y de llegar a los fieles con la doctrina. Y la mejor manera de llegar a los fieles con la doctrina es presentarle imágenes que le definan esa doctrina para que la puedan ver con los ojos, pasar al pensamiento, trasladar al corazón y emocionarse y tener una participación en lo que es la espiritualidad. Zurbarán supo llegar a los fieles, adoctrinar con la pintura. El poder propaga su pensamiento, lo ha hecho siempre. Tras la Iglesia se añadieron los partidos políticos. Utilizaron otra iconografía, pero la función era la misma: difundir sus ideas, convencer. ¿Y hoy? Ahora el poder lo tienen las empresas y la publicidad es su herramienta para vender más, para ganar más. Así pues, me acerco a una agencia publicitaria para hablar de Zurbarán. ¿Sería un buen símil este espacio con su taller?
Sí, puede haber cierta similitud entre el encargo que tenía Zurbarán y el encargo que podemos tener hoy en día, pues, en una agencia de publicidad, ¿no? Quizá la similitud es en el encargo, no en el proceso ni mucho menos, porque bueno, en la época la Iglesia contactaba directamente con el creativo, por decirlo de alguna manera. En este caso, el director creativo de BBDO es él. Siscu Molina es además jurado habitual en premios de publicidad y por eso le pido que evalúe a este pintor del siglo de oro con los ojos de un publicista. Se fija ante todo en el mensaje que transmiten sus cuadros. Lo que él intentaba conseguir era identificación total con su, lo que decimos en publicidad, con el público objetivo, ¿no? con su target, ¿no? Porque cuando te fijas en los personajes, es que, bueno, podrías ir por la calle y realmente identificar personas muy parecidas a las que pintaba Zurbarán. Es decir, y yo creo que eso es lo que hacía que la gente también se identificara con su pintura, ¿no? O sea, veía gente normal, reflejada en esos cuadros espectaculares y grandes y encontraba esa identificación total, ¿no? Mirando estos cuadros, Siscu reconoce que se logra transmitir la vivencia espiritual de los cartujos gracias también a la simplicidad de las estructuras. Solo lo que está planteado y ejecutado de una forma muy simple, muy directa, es la que conecta con la gente, ¿no? Es decir, la que conecta con la mayoría de la gente, ¿no? Que al final de lo que se trataba aquí es de hacer campañas masivas, ¿no? Le pregunto por último si le gustaría tener a Zurbarán en su equipo. ¿Qué lugar ocuparía? Bueno, hoy en día no sé si sería más un conceptualizador o más un director de arte, ¿no? Que son personas que también con una especialización dentro de lo que es el mundo publicitario, ¿no? Es el mismo, aún se mantiene incluso ese nombre, esa nomenclatura hoy en día, ¿no? Director de arte dentro de la publicidad. Pues yo creo que podría ser muy buen director de arte. Director de un equipo de personas, la mayoría de ellas invisibles pero importantes también. Su trabajo era mucho más artesanal. En el taller, los aprendices y ayudantes colaboraban. Uno los ángeles, otro los bordados, todos aportaban detalles a la obra genial del maestro. Y así salía el producto, pieza a pieza. Aunque nada tiene que ver con estas imágenes, a mí me sirven para imaginar la mentalidad de la época. No olvidemos que el concepto de artista es algo relativamente reciente. Tras estas reflexiones, vuelvo a mirarlos. Son magníficos. Parece que ya conozco a estos hombres y sé lo que sienten. Zurbarán me muestra lo invisible y aunque no comparto su devoción ni sus creencias, hay algo en ellos que siempre irá conmigo. De nuevo en las calles de Sevilla, miro de forma muy distinta. Me fijo en los trabajos en equipo, en la ausencia de silencio, en las caras que no cambian con el tiempo, en los tejidos, en un color con nombre de monje y en tantas otras cosas que ahora me hacen pensar en Zurbarán.